Bienvenidos al programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología de la Escuela de Historia. La desigualdad social y económica es uno de los principales problemas que aquejan a Guatemala, donde las grandes mayorías no tienen acceso a los servicios básicos, a un trabajo o a la justicia y se ven forzados a migrar o ser mano de obra sin un salario justo. La película que les presentaremos se titula Las Quimeras del Diablo y fue dirigida por Mary Ellen Davis con fotografía de Guillermo Escalón. Utilizando la danza de los 24 diablos, que se escenifica en Ciudad Vieja, Zacatepeques, el documental aborda esta problemática que sigue afectando a la población a través de políticas represivas y la militarización de la sociedad. Sí, valientes dragones, puesto soy de vosotros, el presidente y patrón, obedeced mis decretos con tenaz ejecución. Ordeno, decreto y mando que a todo género humano me persigan con fiereza, que mi rabia los espera con arrogancia y presteza. De nadie tengan piedad, que vengan todos a arder, pues es toda mi alegría, mi contento y placer, y al momento los espero, con cuantos me puedan traer, que con gusto los recibo, sea varón o mujer. Aquí tenéis pecador, el fin del género humano. Aquí estamos, la casa de José María Ixcaya. De afuera están su milpa
Es un poquito terreno, su terreno del José María que estaba aquí a la orilla de esta casa y su casa de este José María. Aquí vive él, aquí sembrar su milpa, aquí da un poquito su mazorca y un poquito sus frijolitos aquí, y solamente nada más aquí. Y solo es aquí porque el señor Res trabaja aquí y también trabaja por las costas a prestar terrenos en las fincas. Allá viene un poquito su mazorca en las fincas. Y mientras tanto está estos sitios aquí. Entonces aquí es el que están sus familiares, su papá, y aquí están todos. Entonces él pues aquí está, en la casa de José María que murió en aquel día. Poquitos los pedazos están, no hay lugar para sembrar papas u otras verduras. Nosotros, yo también trabajo en las fincas, yo van a cortar algodones, pero en las fincas muy triste, pues a trabajar unos, pues solo pago como 125 al mes y las comidas, solo frijol en los 30 días, solo frijol van a dar las fincas. Aquí muy triste, pues. Unas pues ya quiere ganar, pero ellas no dan. Muy baja el precio, dan los trabajos. Y aquí en Guatemala las fincas, pues usted, los mayores posibles, ustedes son comisiones de otro país que informe a los presidentes, que suban un poco los precios a las fincas. Así queremos nosotros para mantener nuestras familias. José María, del mes de enero de este año, fuimos a cortar, fui a cortar algodón también, del que murió. Él se vienen a cortar algodón y cuando salieron, trabajar otro poco aquí y hasta la fecha ahorita se murió. Así fue. Y solamente eso. Dice que en el 1 de mayo el señor José María Ixcayapistay mataron cerca de la casa. Está el súper. Dice que para ir a Guatemala a las 5 de la mañana y salieron de la casa como 2 cuerdas de la casa, cerca de la casa. Ahí está la gente al que mató. Lo mataron en balazo, como 10 balazos le dieron en el cuerpo y murió. Y la mujer se iba en ella adelante. Oyeron el balazo, pero y ella se asustó, se fue. Se fue con un vecino, se llamó vecinos. Oyeron los vecinos, pues vinieron. Se fueron a ver al muchacho. Ya está muerto. ¿Por qué lo matas? José María, pues no hay con qué motivo. Solo es el José María, pues está en miembro del ser. Ronujel Junam, trabajo. Tal vez ha oído los asaltantes, por eso se mataron el José María, por ese motivo. ¿Dónde iba ese día? En Guatemala. Para... Van a ir para Guatemala en manifestación. A marchar en Guatemala. ¿La del 1 de mayo? Sí.
¿Ustedes tienen idea de quién ha hecho ese crimen? Desde entonces estamos en un penar sempiterno. Seremos del infierno hasta que Dios sea Dios. Rumalain kimi cecenak ima kumpot palchir chanim. Aus sheriko itakat alap alkwal shelap. Oman utsta no se haskabihanak. O mejor que cogí se la cala puxa cashul que ka so que viejis hachin con chichu un tantaki chawai se que ve a uscher que cogí ta cala o me gusta Cuerpo de Cristo, y bebé, el cuerpo de Dios soy. Saben también de petnaklak ashkin tishalakla y también en cuatro que no fue también cuatro bulio también cuatro que me vi nada chanembre que bison cheque que me uchi chuna chike ya chuna que kahurule que kahushi kota que también nada y ashkin tijo también tishalakla cuatro que me un rugir como kawan nada بس وإنسان كاين كم لقى شيء ماسك قديش كشي شورك لا ماسك جتيك من تقوى لميس يروق كشكن أشكن شيء أوشاي كشي قيشون قباسين كنت شبان كشي قط بيد كخواتك قط نال كخواتك أجاني قط مينس نوا قط ني توم ماسك قديش كشك لا لوكا سكر كتير إيكات أم todos porque pro mercado كوكي ما وش كشي قبيسي تقطرينس تقحبو ولا يجتيك لا بقوت كي ما تقبل كي or un kachak chanelas nar kot un kachak chir wen kachak kachak un trens que ya 25 centavos 30 centavos shiri un trens chala para tu kash ash kan chishol shoch ai es mas kash pan kan chpe da chi khap che or she sa che ich kichla or que esas con ir or chaqap que esas es que arreglar con kash kishol es que eu chanim nar ich ubek rahum presidente ich ubek naches kin tori ich khib chintakhum qat kulew chintakhum qat kuchoch kin yara ayur chanim qat ayur yom chkhaytani na qat prewa char ko no chani tiap nar ko kel skirt na ayur qat yom chkhayna es que chaler ka skirt na ayur na ayur chri ke ta la supermian ta kon tu la es que yo tía na gra uchan es mis chata que chichi chuchanin chikre re ta cortel mis ya siempre alger hun cash pero uchanin chik arecher hun chapnek chik chiketa ta militar arechilar hun chapnek chiketa kal bo uchan es que chala nishane supremian que tra gra uchan es mis que bechere cash chik choma chik arelar mis que bechere chik ta cortel Ay de ti vil pecadora, en mis lazos enredada,
Hoy te miras condenada por infame y por traidora. Oh divina redentora, libradme de estos monstruos, piadosísima señora. Pachaco le gobierno pues que el Guatemala está desarrollado, fuerte con resarle también fuerte con aprovechar y como nechmulchuk ashpi escuela pues chak la pues nechmulchuk ashpi escuela tes utskina la pues que na aprovechar charmala pues ochpam la grupo chanin. Sabemos pues que en Guatemala habemos más de 8 millones de guatemaltecos, la cual pues la gran mayoría son campesinos. Entonces la gente campesina no puede vivir pues sin la tierra. Entonces su vida es la tierra y la cual pues como la tierra que poseemos todos los campesinos ya no produce y por eso es que la gente pues se va hacia las costas a dar su fuerza de trabajo. ¿Cuánto tiempo toma para llenar un saco así? Un saco así, un quintal para llenar. ¿Para 1 hora, 2 horas? No, todo el día. Todo el día. ¿Cuánto pagan para un quintal? 5 billetes. Entonces puede llegar a ganar hasta 10 quetzales en un día. Pero muy raras que el que saben a cortar, ¿verdad? Como no todos son iguales. Hay unos que son pocos para cortar, solo unos 80 libras, 90 libras. Y como los patojos solo hago como 60, 70 libras. ¿Y cuántas libras cortas? Hay veces 75 y hay veces 50. ¿Medio quintal? Sí, medio quintal. ¿Y cuánto te pagan por medio quintal? 2.50. ¿Estás aquí con tu familia? Sí. ¿Hermanos? Hermanas, papá y mamá. ¿Y te duele las espaldas? Sí, los cinturos sí duele la espalda porque está agachada mucho. Sí. Yo cuando llego mediodía hay calor. بس شانيمري ستناش كاش قم تقل كوست بس خطق بلوندر تقوم تكوال كيخ بس بلوندر كيوير كيبيب تقل تقوم كوست تقوم بلوندر تقوست بس رير بلوندر كيوال خلاون لميان لا دو لميان كيوال كي كتب ارموس على ستريس لميان كيبيب تقوست مقعد كي تقورك لا مقعد كي تقوك تني ما كاش خسر خير زي بنو نقشر تخيل بس No mo servicio tkhil después kamsah tes janimre chi kora glab min chinwach chin to in chisugi glab mkota. Más que todo es un mensaje de amor, de cordialidad y de paz y que realmente tengan la verdadera razón
por la cual Guatemala se encuentra en una encrucijada. Esta es una encrucijada de lucha entre poderes. Es un poder exterior que quiere dominar a nuestro país y nosotros estamos tratando de conservar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, conservar al país como sociedad, porque si no hay sociedad se destruye todo. Queremos que Guatemala continúe siendo libre e independiente y que continúe con esta clase de actividades con personas como ella y todas las señoritas tan hermosas, porque a ellos nos debemos y tenemos que conservar todas las tradiciones, tenemos que conservar la institución que garantiza la paz y la soberanía del país. Ya se fueron bastantes para allá. Y el gobierno nos acusa por guerrilleros. No somos guerrilleros, somos campesinos, de veras. Somos trabajadores de fincas. Tenemos nuestros machetes en la mano, no tenemos ninguna arma, ninguna cosa. Eso no sabemos. No conocemos esas babosadas. No sabemos manejar ni armas. Esta es la arma de nosotros. Queremos la tierra. Por la vida, la tierra y el trabajo. A veces uno pierde esa esperanza, pues, con que en Guatemala ya no se pueda solucionar todos estos problemas. Pero sí miramos, pues, que todavía, pues, existe esa esperanza, pues, entre nosotros, los sectores que queremos y amamos la paz. Entonces, no queremos, pues, desprestigiar al gobierno, ni tampoco queremos derrocarlo. Nuestra lucha está contra el hambre que sufrimos, contra la explotación, la injusticia, pues, en que vivimos. Y es por eso, pues, lo que venimos a pedir, pues, es un poco más de justicia para la gente en el campo, porque somos los que producimos, pues, las riquezas del país. Somos más de 45,000 viudas a causa de la represión, de que nuestros esposos fueron asesinados, masacrados y desaparecidos, y de que por eso hemos quedado sin más de 45,000 viudas. Matar el campesino, yo ganar permisos. Gracias a matar el ejército. ¡Malditos! ¡No quieren el gobierno! Nosotros, cuando oímos, todos ya están muertos. Nos dijeron, llegaron los guerrilleros, pero no somos guerrilleros, señor. Somos indígenas de Santiago Titlán. Eso es lo que estoy diciendo ahorita, que saquen los militares aquí en el pueblo. Ya no queremos aquí. Muchos están haciendo. Están matando a mucha gente. ¿Y qué otra cosa? Ahí termino.
panel de este programa será moderado por el doctor Edgar Varillas y nuestra primera panelista invitada es Ana María Cofiño, licenciada en Antropología por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y además cuenta con estudios realizados en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México y en la Maestría en Historia por nuestra Casa de Estudios. Es fundadora del periódico feminista La Cuerda, donde actualmente trabaja como editora y además es directora de Ediciones El Pensativo y del Centro Cultural Casa Pensativa. Nuestro siguiente panelista invitado es Ángel Valdés, licenciado en Historia por la Escuela de Historia y doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Zaragoza, en España. Algunas de sus líneas de investigación son Historia Colonial e Historia Actual y del Tiempo Presente. Además, ha sido coordinador e investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas e investigador en el Instituto de Estudios Interétnicos. El tema de su tesis doctoral fue Conflicto armado, migraciones forzadas y reasentamiento, conflicto armado interno en Guatemala, 1963 a 1996. En las décadas de 1980 y 1990, en Guatemala el cine básicamente estuvo desaparecido, a excepción hecha de los documentalistas extranjeros que venían a hacer sus realizaciones y por medio de las cuales pudimos nosotros conocer sobre la tragedia que estaba viviendo la sociedad guatemalteca durante la guerra interna. 3 de estos documentalistas son mujeres destacadas en el ámbito de la cinematografía: Mary Ellen Davis, Pat Woodbys y Pamela Yates. En el caso de Mary Ellen Davis, realizó una película que es muy poco conocida en Guatemala, Las Quimeras del Diablo. Tenemos a nuestros invitados, Ana María Cofiño, ¿qué tal? Ángel Valdés, ¿qué tal? Y con ellos vamos a profundizar en el análisis de los temas que nos trae esta película. Comencemos con Ana María. ¿Conociste a Mary Ellen? ¿Sí? Sí, tuve el gusto de conocerla. Es una persona más joven que yo, pero fue de las muchas extranjeras que pasaron en los años finales de los 80 y principios de los 90 por la librería El Pensativo. Ahí fue donde yo la conocí. Y forma parte también de antropólogas extranjeras que tuvieron no solo el valor de ir a los escenarios del conflicto armado, sino también tuvieron la fortuna, porque el hecho de ser extranjeras, sobre todo ser norteamericanas, les daba una determinada cobertura. Mary Ellen era una mujer, como te digo, en ese tiempo, igual que ahora, más joven que yo, muy sencilla, de sus jeans, con su pelo así sin arreglo ni nada, pero que se le veía de veras, como decimos, ñeque, ¿verdad? De esas chavas atrevidas que no tenían temor, que se atrevían y que además sabían muchísimo sobre Guatemala. Hablaba perfecto español, lo cual también muchas veces los norteamericanos cuesta un poquito, pero yo creo que igual que Jean-Marie también fueron estas mujeres jóvenes que con unas agallas suficientemente grandes para irse a meter a filmar en este tipo de espacios y de escenarios. Algo que los realizadores guatemaltecos no podían. Por ejemplo, colaboraron con ellos Guillermo Escalón, Alfonso Porres, Rolando Duarte, en fin. Pero incluso a veces los nombres cambiaban, ¿no? Alfonso Porres se tenía que cambiar el nombre para aparecer de otra manera. Un Martín de Porres ahí que me dio sospecha. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces esos guatemaltecos no podían hacerlo mientras la calidad extranjera pues como que las protegía, ¿no? Eso, y no solo la calidad de extranjeras, el hecho de ser norteamericanas en ese momento en que se discutía si le daban o le quitaban el apoyo a Guatemala, etcétera. Y yo creo que sigue sucediendo porque los militares en su reducida inteligencia tienden a pensar que mujeres canchitas no pueden hacerles algo malo o a saber, pero se les vacía el coco y de pronto sueltan todo lo que uno está buscando, ¿verdad? Claro. Y sucede, sigue sucediendo, ¿verdad?
Por supuesto. Ahora, Ángel, ¿la película crees que nos acerca a la realidad que veía la sociedad guatemalteca durante la guerra interna? Nos acerca muchísimo. Pienso que la ambientación está muy bien lograda, no porque se hayan hecho locaciones exprofeso para recrear el conflicto, sino que nos están hablando con las víctimas directas del conflicto, por un lado. Por el otro lado, siempre cuando uno escucha, por ejemplo, los motivos del conflicto interno, uno de los motivos principales es la desigualdad histórica que ha caracterizado este país desde la colonia, tal como lo dice en una de las entrevistas. Y efectivamente ahí lo estamos viendo. Es decir, ya no es solo un discurso, sino que estamos viendo la realidad de aquel momento durante el conflicto. Y eso que ya estamos con un gobierno civil. Pero vemos cómo este gobierno civil también está cooptado por todo el aparato militar. Y de hecho pienso que la que realizó la película logró ese efecto genial de demostrarnos cómo el gobierno de turno estaba encerrado por la cúpula militar, que no le hacía ver la realidad de lo que estaba sucediendo en el interior del país, viniendo de una persona que tuvo un discurso aparentemente de apertura, como fue la de Vinicio Cerezo. Por lo cual la película nos da muchísimos detalles, que ya la verán, de lo que era el ambiente en el campo durante el conflicto armado interno, la miseria, que era como la constante, el hambre. Y lo más interesante también es que verán algunas escenas donde salen niños picando piedra. Es decir, la explotación infantil, que enlaza muy bien con uno de los temas que son de debate en la actualidad, que es el trabajo infantil, que para el gobierno actual de turno es deleznable, no tanto por el atropello que es a la infancia, sino porque eso nos va a dar una mala fama. Y en ese periodo de la guerra también se movía lo mismo. Y aquí enlazo con lo que decía Ana María, si era canchita, si era extranjera, se atrevían a decir otras cosas. Por otro lado, para que miren que somos buenas gentes, para no quedar mal, porque toda la situación de que estas personas se daban cuenta dentro de la visión militar, que es lo que todavía vemos en la actualidad, lo que se busca es que no quede mal Guatemala, porque así pueden seguir viendo inversiones administradas por los mismos y mantener el status quo. Ahora, podría parecer raro que en una documental se tome una danza tradicional para servir de excusa o de metáfora para presentar la realidad que vivía Guatemala en ese tiempo. ¿Cómo te parece esa utilización de ese símbolo de las danzas tradicionales guatemaltecas? Bueno, a mí me parece que eso es genial, porque los documentales donde hay entrevista, documento y no pasa nada interesante, en cambio aquí le da un realce. Y si ustedes alguna vez van a Ciudad Vieja antes de la fiesta de Concepción, es realmente impresionante porque las máscaras son grotescas, la cantidad de diablos es impresionante y por supuesto las logas, ¿verdad? Como dicen allá. Toda esta recitación, todo este discurso que es una elaboración muy medida, que además es una herencia colonial ancestral, dice también muchas cosas, porque desde la primera escena habla uno de los demonios y dice, habla sobre el papel del padre, el patrono, y empieza a hablar de la problemática social. Y entonces me parece que los diablos ahí juegan un papel arquetípico súper importante para representar las fuerzas y los poderes que están en pugna, por un lado. Y visualmente yo creo que también es un elemento que enriquece, digamos, la mirada del público, porque mucha gente no sabe que existen estos bailes populares y de pronto es esta preciosa representación de la problemática y que usualmente con un sentido del humor muy agudo, muy fino, logran hacer una crítica social, ¿verdad? Yo creo que el documental de Mary Helen, y como decía Ángel, constituye una pieza documental única en el sentido que tiene tomas que nadie más tiene, o que si la tienen, pues yo no las he visto. En todo caso,
tiene momentos cruciales de esos momentos, ¿verdad? Tiene las elecciones, pero lo más impresionante quizá, aparte de lo de los niños picapedreros, es la masacre de Santiago Atitlán, que es como un parteaguas en la historia de la lucha contra la impunidad, porque esa masacre hizo que el pueblo de Santiago fuera el primer pueblo, si no me equivoco, en sacar a los militares de sus comunidades. Entonces, hasta se me enchina la piel de recordar las imágenes de las mujeres de la Conadihua, la huelga de esos campesinos con sus machetes, realmente, y además cómo logra engarzar, ¿verdad?, una escena de un dramatismo social con la de los demonios, o cómo pasa de un escenario de violencia a una cuestión que le baja un poco, ¿verdad? Entonces logra manejar las emociones, las imágenes, hasta el colorido. Sí. Ahora, Ángel, trabajaste en tu tesis de doctorado sobre el conflicto armado interno, la guerra interna. Y esta película nos lleva a algunos aspectos de no solo el propio conflicto social, sino también de los conflictos estructurales en Guatemala, ¿no? ¿Cómo viste ese abordaje de esas otras cuestiones que son permanentes en nuestra Guatemala? Muy interesante cuando lo vi la película, porque vuelvo a recalcar lo que decía en la primera intervención. Estamos acostumbrados a escucharlo en conferencias o leerlos en textos, pero cuando uno lo ve en vivo, en directo, que sigue siendo la cotidianidad, bueno, en el periodo que está siendo filmada la película, pero que también sigue siendo la cotidianidad, sino es que es más grave ahora en la actualidad. Yo pienso que esta película tendría que ser para todos, para todas y para todos como una sacudida, porque así como esas, las escenas que estamos viendo ahí, las entrevistas, lo de Santiago que acaba de decirnos Ana María, de esas masacres que van a estar una constante, la película nos relata una, nos refleja una, pues en la actualidad siguen estando presentes. La migración por cuestiones económicas, ahora ya no es a la costa, pero se van a Estados Unidos, se van a México. El corte del café, que va siendo el tema actual de ahora, la forma del algodón, la extracción, digamos, de todos estos recursos naturales, porque el algodón era muy destructivo para la tierra y ahí lo tenemos. El sembradío de hule, es decir, todos esos aspectos de sentirse los dueños de la tierra, dueños de la misma y de los seres humanos que él habitan, lo seguimos teniendo ahora. Y el conflicto, su más profundo motivo es precisamente eso, la exclusión, la miseria, la falta de oportunidades, la falta de salud, como lo sigue siendo ahora, la falta de educación, lo dicen los mismos entrevistados, no podemos leer, no podemos escribir, el gobierno nos promete cosas, las viudas no tienen casas, no tienen cómo darle de comer a sus hijos, sigue creciendo la natalidad, los mismos elementos, porque aquí estamos en los años 90, finales de los 80, 91. 90, sí. Con Vinicio. Pero cuando la guerra empieza en el 63 y sus siguientes años, tenemos las mismas condiciones sociales. Con Vinicio tenemos las mismas condiciones sociales y ahora las tenemos más agravadas. Eso es, digamos, como el reto que nos lleva a nosotros al ver la película y cuestionarnos realmente como sociedad cuánto hemos avanzado desde que terminó la guerra para acá. Porque esas escenas se siguen repitiendo y ahora más agravadas porque ahí ella habla de cuántos habitantes había en Guatemala y miremos cuántos habitantes tenemos ahora, que fue un dato que me llamó la atención, que sabía el dato y nos hemos multiplicado por casi 10. No sabemos todavía y por eso estoy dudando porque el censo al final no nos da un dato correcto, pero la población ha crecido y las situaciones se han agudizado. Entonces esa es la riqueza de este tipo de películas de cara al tema que has dicho que trabajé en la tesis y también de cara a la sociedad guatemalteca que tiene que seguir afrontando estos problemas y por lo cual es tan necesario también mantener la memoria histórica. Y ahora entiendo por qué la necesidad de ciertos sectores de que borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque ellos lo saben bien. La situación sigue peor y por tanto esto podría ser el agravante de un conflicto mayor si las estructuras sociales, si los movimientos sociales no hubieran sido desarticulados, si se pudieran organizar.
Estas películas prácticamente se veían en el extranjero y aquí tenían una circulación restringida, podríamos decir casi clandestina. Es hasta ahora que se están recuperando estos documentos y que podemos acceder a ellos, llegar y divulgarlos, ponerlos en uso para las escuelas, para la misma universidad, en fin. Vamos a una pausa y regresamos en un momento con nuestro programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. Estamos analizando la película Las Quimeras del Diablo de Mary Ellen Davis, una película de 1991, pero que tiene muchos temas que nos traen a la realidad actual de Guatemala. Pero muchas cosas que comenzaron en los tiempos de los liberales, por ejemplo, son básicamente importantes y que impactan en nuestra realidad. Ana María, la película habla de las migraciones, esas migraciones forzadas del altiplano hacia la costa sur. Pero esas migraciones no solo tenían un aspecto humano, sino también un aspecto que impactaba sobre el medio ambiente. Hubo un cambio prácticamente entre el bosque tropical de maderas finas que teníamos en la costa sur a lo que se convirtió después en lo que se llamó los mares de veneno, ¿no? ¿Cómo ves ese acercamiento hacia esa temática? Es interesante porque Jean-Marie se acerca a la zafra y en ese momento ya están quemando la caña de azúcar y eso constituye un problema que los azucareros, no solo de Guatemala, sino en el Caribe, inclusive en Cuba, han tratado de disminuir, pero es una problemática que afecta a grandes extensiones. Fuera de eso también está la fumigación, que Guatemala es un país que sigue fumigando con glifosato y hoy por hoy, así como lo han venido haciendo desde la Revolución Verde, ¿verdad? Sí. De la revolución en el campo, el glifosato daña a la población. En Centroamérica hay altos índices de personas que trabajan en la caña de azúcar con problemas renales, por ejemplo. Pero yo pienso que toda esta película nos remite también a las políticas que tuvo el ejército en contra de los grupos llamados por ellos subversivos, porque en el área, por ejemplo, de San Mateo y Xtatán, quemaron el bosque, ¿verdad? Y vos pasabas en muchas carreteras del país en aquellos años y a la orilla de los caminos estaban derribados 10 metros o 20 metros a la orilla del camino, cantidad de árboles que se quedaron ahí porque la gente ni siquiera se atrevía a irlos a recoger. Entonces también la tierra arrasada no fue únicamente contra la población humana, sino que también hubo repercusiones muy serias en distintas áreas del país. Hay denuncias de que usaron napalm también, fósforo blanco, así como lo hicieron, o se decía que lo hicieron en la Embajada de España. Sí. Entonces el ejército, tal vez en aquel momento no se hablaba de una guerra ecológica, ¿verdad? Pero sí tenían muy claro que persiguiendo a la población y quitándoles sus alimentos, por ejemplo, como hicieron con la CPR, que para entonces ya estaban en la montaña. Sí. A la CPR llegaba el ejército y les chapeaba, ¿verdad?, sus cosechas, y por eso la gente de CPR, en un tono un poco burlón, se refiere a ay, Dios mío, ese tubérculo morado que crece en la zona reina y crece en distintos lugares, la malanga, la sagrada malanga, porque el ejército llegaba y quitaba las hojas, pero el tubérculo quedaba ahí. Ay. Entonces, esta guerra ecológica pues también contribuyó a mermar y es parte, yo creo, del genocidio. Sí, sí, sí. Pues me parece muy interesante lo que acaba de comentar Ana María sobre la CPR y la forma en que el ejército de Guatemala fue arrasando los cultivos, que era su medio de subsistencia, lo de la sagrada malanga que ha mencionado. Pero quisiera hacer énfasis en un punto que señaló, que es que eso también constituye genocidio. Y efectivamente, porque cuando me tocó hacer el peritaje cultural sobre el genocidio Ixil, tanto el primero, que fue el juicio que ya terminó, como el segundo, que está ahora en proceso, uno de los elementos fundamentales de estos estudios que tengan que ver con la identidad cultural tiene relación
con la tierra, con los cultivos que, como bien apunta Ana María, se constituyen sagrados porque es un medio de subsistencia. Y hay otro aspecto interesante que pudimos observar, varios que estuvimos trabajando en este caso, de la manera en los conocimientos antropológicos que se tenían a la hora de realizar esta clase de ataques. ¿Por qué? Porque sabían el carácter y la fuerza para la identidad cultural que tenían estos aspectos. Y por eso es que en los genocidios, sobre todo en el caso de los pueblos en Guatemala, es uno de los elementos determinantes para poder señalar que estamos ante un genocidio y no simplemente, como decía la población en general, el enfrentamiento de dos ejércitos. Ahora, cuando hablamos de esa migración, estamos hablando también del minifundio y del latifundio, de esa vinculación malvada que se da entre esas dos formas de tenencia de la tierra. Pero con el banano, con la caña de azúcar, con el algodón, siempre se mantuvo esa cuestión de la migración que afectó directamente a la población del altiplano, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tener ya esas migraciones económicas del periodo de los liberales, que es cuando más se acentúan, por supuesto, de los segundos liberales, que sería con Justo Rufino Barrios para acá, para tenerlo así como más claro, donde obviamente por las necesidades de subsistencia vamos a ver que la población se ve forzada a abandonar sus lugares de origen para ir a la costa. Esto también va a ser uno de los recursos que van a ser utilizados para poderse salvar durante el conflicto armado, porque son poblaciones que están acostumbradas a movilizarse porque tienen también sus redes sociales, no las actuales, sino las redes sociales de toda la vida, que les van a permitir esas rutas de escape, de huida al momento que empieza lo de tierra arrasada, que también se comentó en otra intervención, donde es precisamente hacer que la población huya para que abandone esos territorios, con la idea de que si se le quita el agua al pez, el pez se muere, que eso también era una analogía que se van a utilizar en distintas formas para poder decir que lo que necesitamos es eliminar a la población, y así con eso no solo ya no tenemos posible población combatiente, sino también podemos estar anulando las fuerzas guerrilleras, como también se decía en aquel momento. Pero en el caso de la migración de tipo económico, lo que nos está demostrando es que este país necesita de la explotación que siempre va a tener de esta población para mantener a ese pequeño sector que son los dueños de los latifundios. Ese pequeño sector que siempre va a estar determinando cómo debe de conducirse ese país. Lo veíamos en la película, las distintas formas, las distintas Guatemalas que están conviviendo precisamente ahí, y que cada una de las Guatemalas es separada por una intervención del baile, ¿verdad?, de los 24 demonios y también de los diálogos. Mientras tenemos una Guatemala que está sufriendo, las señoras que hablan que no tienen para sus hijos, que no tienen vivienda y esto, o los señores que se están organizando y que a uno de los líderes lo matan. Cuando vemos a los niños explotados, estamos viendo escenas de una feria, estamos viendo escenas de unas, que ya lo mencionaban anteriormente, reinas de belleza. Estamos viendo un ejército involucrado y el concepto que tiene de sociedad es impresionante. Nos gusta fomentar esto porque no queremos que caigan en las drogas, que no queremos, o sea, esa manera que el ejército se concibe como guardián de la moral de este país. Y los que están fuera de ese esquema son los subversivos que hay que erradicar, y va concatenado en esto, que ya se había practicado también con estas movilizaciones económicas. Hablemos entonces de esta militarización de la sociedad, porque en muchos aspectos, por ejemplo, el ministro de Educación durante mucho tiempo fue militar, sí. No se diga el ministro de Gobernación, ya hablemos del ministro de Finanzas, también. En fin. Pero la militarización llegaba a todos los ámbitos de la sociedad. Y esta organización de esos certámenes de belleza, ¿no? ¿Cómo lo ves, Ana María? Esa explotación de la mujer como objeto. Bueno, ahí hay varios ángulos que podemos tener. Uno es que los concursos de belleza en sí pues ya son una ofensa para las mujeres, ¿verdad? Porque es la objetivación de los cuerpos femeninos, en el sentido de cuerpos que tienen que
cumplir ciertos requisitos estéticos, cuerpos ladinos, hay que decirlo, también cuerpos mestizos. No vemos mujeres indígenas en este concurso, es un concurso para la Reina Nacional de las Juventudes. Y entonces vemos cómo la utilización de los cuerpos femeninos no fue una política aislada del ejército, y Ángel lo sabe muy bien en su peritaje y en nuestras experiencias como investigadores lo sabemos. Entonces hay que recordar que mientras estos militares están en ese concurso de belleza, están violando mujeres como una forma de tortura, como una forma de dominación hacia las comunidades indígenas. Pero a mí lo que me llama la atención de la película, y concretamente del certamen de belleza, es que cuando Mary Ellen entrevista a esta chica que tiene aquí la banda de Reina Nacional de la Juventud, ella responde algo que a mí me sorprendió cuando vi la película esta vez de nuevo, porque la chica da una respuesta inteligente, es una chica que tiene una mínima información, y ella dice, bueno, los problemas actuales son drogadicción, ¿verdad? Problemas que en ese momento empiezan a tener un ascenso entre la población juvenil. Y luego cuando Mary Ellen le pregunta sobre las mujeres o la juventud en el campo, la chica se queda pensando y da una respuesta también inteligente, porque no se mete a hablar del conflicto armado, pero dice, bueno, hay muchas de ellas que no saben leer, pero a mí me permite intuir que estas chicas ya sabían lo que estaba pasando, porque ya estamos en los 90 y las noticias y toda la información ha empezado a fluir. Y por último, quiero decir que en el documental de Mary Ellen, la presencia de mujeres no es una presencia de víctimas. Hay mujeres muy potentes ahí, sí. Aparece Rosalina jovencita, sí. Aparecen las de Conavigua, que en aquel momento marcaron de veras un parteaguas en la historia de este país. 25,000 o no sé cuántas miles de viudas que le pararon la mano al ejército e interrumpieron la conscripción forzosa. Eso fue un acto heroico que la historia tiene que valorar, y en ese sentido también aparecen las víctimas de la masacre, pero también aparecen mujeres haciendo una denuncia con toda la energía y con todo el valor que se requiere en esos momentos para decir que el ejército es asesino. Entonces, y eso matiza muy bien con la figura femenina que aparece en el baile de los demonios, con los discursos, con las logas, como dije al principio, porque ahí también se habla del papel de las mujeres, y entonces hay toda esta idea que tiene esta idiosincrasia guatemalteca en torno a la mujer, que debe ser esto o lo otro, y el personaje, hay varios personajes femeninos en la danza de los diablos. Está la muerte, está una empleada, hay una niña. Y entonces verá cómo otra vez los arquetipos que el patriarcado nos ha metido. ¿Por qué la mujer tiene que ir como empleada doméstica? No es casual eso. Pero sí es importante para quienes vean hoy, 30 años más tarde, la película, o no sé cuántos años, me falla la matemática, que se fijen en esos detalles, porque yo creo que si uno la mira la película así con ojos de lupa, va a encontrar personajes de la historia contemporánea que aparecen ahí. Sí. ¿Verdad? Que yo me parece que en una conferencia que está dando Ríos Montt, aparece ahí entre el público Bielman. Sí. El de la masacre del Pavo Real, ¿verdad? Entonces ves la continuidad en la historia guatemalteca, y ves también lo que Ángel señalaba, cómo muchas de esas situaciones no se han transformado y aún puede ser que hayan empeorado, porque por ejemplo el problema de la situación de los niños picapedreros, bueno, pues es que ahora ya no están solo picando piedra, están haciendo cohetes, están en las maquilas, están de sicarios, están en el tráfico de drogas. Entonces, por Dios, ¿dónde está la mejora en este país? Ahora, la película aborda muchos temas, pero deja otros como consecuencia de lo que se estaba viviéndose en ese momento. ¿Has estudiado el reasentamiento de la población humana? Háblanos algo de esto, bueno, Ángel. Primero tenemos, fuera de lo que hablamos de la migración económica, vamos a tener una migración forzada por cuestiones del conflicto. Y ahí vamos a tener dos vertientes. Y nuevamente van a aparecer las mujeres tal como lo está señalando Ana María. Tenemos los que huyen a México,
y que se van a constituir en calidad de refugiados, que posteriormente van a tener su organización propia. Y luego tenemos a los desplazados internos, que van a ser los que se organizarán en las comunidades de población en resistencia, CPR. En los dos aspectos vamos a tener desarraigo. Ya lo veíamos en el peritaje del pueblo de Ixil, como uno de los elementos más dañados de su identidad cultural es dejar a sus muertos, a sus ancestros, tener que abandonar sus tumbas porque no se las pueden llevar. Esto va a constituir uno de los dolores más sentidos a nivel colectivo, porque les estás quitando su pasado, les estás quitando su tierra ancestral, les estás quitando su entorno teogónico, cosmogónico y su entorno de cosmovisión, es decir, les estás desarraigando no solo su espacio donde habitan, donde han salido generaciones a generaciones, sino les estás eliminando su pasado, su identidad cultural, lo que los conforma como pueblo, digamos. Eso es una cuestión bien importante. Obviamente que en la película vamos a ver, o vimos también aspectos interesantes en esta materia, cuestiones de tipo identitario. ¿Ya? La indumentaria, por ejemplo, me llama la atención que muchos hombres la llevan, ¿ya? A diferencia de ahora, que al meterse las pacas, prácticamente esto también ha sido eliminado por esta nueva forma de explotación. En la película posteriormente ya no es su espacio, digamos, temporal, pero cuando ya se firma la paz empiezan los procesos de retorno, aunque los primeros procesos de retorno y reasentamiento se van a producir con el gobierno de Serrano Elías, cuando los refugiados al fin logran llegar a un acuerdo con el gobierno, porque uno de los principios fundamentales es que los refugiados solo se regresan si lo piden y regresan. Y tenemos ya los procesos de reasentamiento, tanto de refugiados como de CPRs. Esto nos va a provocar otra conflictividad, pero que ya no es la temática de la película, pero que sí todavía sigue arrastrando muchos problemas en cuanto a la reconfiguración de las comunidades, sobre todo de reasentados. Bueno, siempre nos ocurre que hay muchos más temas que nosotros podríamos platicar respecto a las películas, pero también hay muchos más materiales audiovisuales que como se han venido recuperando y se han puesto al servicio de la comunidad no solo académica, sino también de la población estudiantil y de la población en general. Vamos a seguir abordando estas temáticas y agradecemos a nuestros invitados, a Ana María, a Ángel, por acompañarnos, a ayudarnos a analizar esta película tan interesante, Las Quimeras del Diablo. Nos veremos pronto en un próximo programa de Encuentro con la Antropología, la Historia y la Arqueología. El sistema económico de Guatemala se ha beneficiado por la explotación de la mano de obra campesina, cuyos orígenes surgen en la colonia y trascienden hasta la actualidad. A través de políticas represivas del Estado mantienen el enriquecimiento de las minorías, mientras que las mayorías continúan su lucha por el acceso a los servicios básicos, a la justicia y a la tierra, mediante manifestaciones y la participación política. Gracias por sintonizarnos y los esperamos en el próximo programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología.